El que la poseía era invencible y el que la perdía solo tenía un destino: la muerte. La poseyeron Constantino y Carlomagno. La quiso robar Napoleón. Hitler se apoderó de ella y cuando las tropas estadounidenses la encontraron, el líder nazi se suicidó. El centurión Cayo Casio Longinos estaba al mando de los soldados romanos en un momento y un lugar terrible de la historia: la crucifixión de Jesucristo en el Gólgota. El centurión, que sufría una infección en los ojos que lo había hecho visco, fue el encargado de la supervisión de la crucifixión de Jesucristo y de los criminales Dimas y Gestas. Los condenados tardaban mucho en morir y aparecieron 6 alguaciles con escaleras, cuerdas y martillos para llevar a cabo el crurifragium, romper las piernas de los crucificados, para que sin un punto de apoyo inferior no pudieran erguirse para respirar y murieran asfixiados. Los alguaciles rompieron las tibias de los 2 reos que acompañaban a Jesús. Longinos, convencido de la divinidad de Cristo, tomó su lanza y la clavó en la parte derecha del torso de Jesús para certificar que había fallecido. Cuando retiró la lanza de la herida, empezó a manar sangre y agua, que salpicaron el rostro de Longinos, que inmediatamente dejó de ser visco. En ese momento, Longinos exclamó: «En verdad, este era el Hijo de Dios». De allí en más, esa lanza pasó a llamarse la Santa Lanza, la lanza del destino o la lanza de Longinos, y se convirtió en un objeto codiciado y buscado por miles de personas. Su devenir se convirtió en increíble. Hay varios lugares que asumen ser poseedores de la lanza. Al final del siglo VI, una lanza que se decía era la de Longinos se veneraba en Jerusalén en el año 615. La punta de la lanza, que estaba partida, fue llevada a Constantinopla y la depositó en la iglesia de Santa Sofía. Cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos en 1492, el sultán Bajazet envió la lanza al Papa Inocencio VIII para que éste liberara a Sisim, hermano del sultán y prisionero del Papa. Desde hace más de 500 años, esa lanza está en el Vaticano, pero no toda. La parte inferior de la reliquia fue a manos del rey francés Luis IX, que la colocó en la Sainte-Chapelle, pero su destino fue trágico. La destruyeron durante la Revolución Francesa, pero no es la verdadera. Otros dicen que la lanza estaba en Antioquía, cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos. La lanza fue sacada de la ciudad y terminó en Etchmiadzin, Armenia, donde está hasta el día de hoy custodiada por severas medidas de vigilancia. Pero no es la verdadera. Otra última lanza, que supuestamente pertenece a la Pasión de Cristo, se conserva en Cracovia, pero aunque 800 años que está en el lugar, no hay una historia previa que demuestre cómo llegó allí. No es la verdadera. Por último está la que se cree es la verdadera lanza de Longinos. Ella se encuentra en Viena, Austria, y es utilizada desde 1273 en la ceremonia de coronación del emperador de Occidente. Y aquí entra Adolf Hitler en la historia. La lanza había estado en poder de monarcas como Constantino y Carlomagno, que lograron victoria tras victoria militar con la lanza sagrada en su poder. Finalmente terminó en la ciudad alemana de Nuremberg. En 1796, cuando Napoleón llegó a la ciudad, la quiso robar, pero antes de que él llegara, el barón von Hogel la escondió y la llevó a Viena.
no la devolvió a la ciudad de Nuremberg. Hizo su negocio. Se la vendió a los Habsburgo, quienes la rebautizaron como Lanza de San Mauricio. Adolfo Hitler fue a verla en 1912 al Museo de Viena y se obsesionó con ella. Según sus palabras, esa lanza era mágica. Ya como Führer de Alemania y dando órdenes a la Ahnenerbe, Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, el propio Hitler, tras anexarse Austria, fue a Viena el 14 de marzo de 1938. Esa misma noche, entró solo en la sala del tesoro del Palacio Hofburg en Viena y se apropió de la lanza. Hitler creía que con la lanza, según la tradición, tenía poderes únicos. El que la poseía era invencible, pero también sabía que él, el que la perdiera, solo tenía un destino: la muerte. Dicen sus allegados que en ese momento el líder alemán les dijo que podían conquistar el mundo. Aferraba entre sus manos esa punta de lanza de 30 centímetros de longitud, parcialmente recubierta con una lámina de oro, en el que había una inscripción en latín. La punta de la lanza estaba hueca y en mitad de la hoja, atado con alambres, había un clavo de metal usado para crucificar a Cristo. La inscripción en latín sobre la lanza no dejaba dudas: Lancia et clavus Domini, lanza y clavo del Señor. El 13 de octubre de 1938, la lanza y los tesoros de los Habsburgo fueron cargados en un tren vigilados por la SS y regresó a Nuremberg. El general Himmler la quiso llevar a su castillo esotérico en Wewelsburg, pero la lanza, por orden de Hitler, fue colocada en el vestíbulo de la iglesia de Santa Catalina de Nuremberg. La idea de Hitler era que tras ganar la guerra iba a crear un enorme museo con los mayores tesoros incautados por su ejército en todo el mundo. En algunos de sus discursos, Hitler apareció con la lanza en sus manos para demostrar, según él, dos cosas: que él era el dueño del mundo y que la lanza era alemana. Pero en 1943, los bombarderos aliados destruyeron el techo de Santa Catalina y el Führer, aprovechando los túneles secretos que ya existían bajo el castillo Kaiserburg en Nuremberg, hizo crear grandes cámaras a prueba de bomba a 24 metros bajo la fortaleza. A ella se accedía a través de un ancho túnel. Permitía el paso de un camión, que empezaba en el garage de una modesta casa del siglo XVII. En ese enorme búnker quedaron protegidos la lanza, los tesoros de los Habsburgo, los tesoros y obras de arte incautados por toda Europa, y tesoros culturales de Nuremberg como cuadros de Durero y el primer reloj portátil de la historia. El 2 de enero de 1945, los bombarderos dejaron a Nuremberg en ruinas. En 53 minutos, el 90% de la histórica ciudad fue reducida a escombros, pero sus obras de arte y la lanza sagrada estaban a salvo. El 20 de abril de 1945, la ciudad cayó en manos de aliados. El séptimo ejército se instaló en la fortaleza de Kreisenburg, sin saber que a 24 metros debajo estaba la lanza. Al ganar la guerra, había alguien más que quería la lanza. Era el general Patton, que la guardó entre los objetos preciados que había recolectado, pero por presión del gobierno de Estados Unidos, el 7 de enero de 1946, la devolvió a Austria. Allí está desde hace 75 años, expuesta en el Staatskammer, Tesoro Imperial, una de las colecciones del Palacio Imperial de Hofburg en Viena.